Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Gerson Brenis y les damos la bienvenida a nuestro podcast La Comarca de Jando Bendista. Aquí hablaremos sobre los aspectos audiovisuales de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Y para acompañarme, tengo aquí a mi lado a mi compañero Alejandro Carrillo. ¿Qué tal, cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida, Gerson. Como dijo mi compañero, el día de hoy hablaremos de la maravillosa obra de J.R. Tolkien. La más específico que ahora vamos a hablar, El Señor de los Anillos. obviamente. Así que vamos a averiguar en qué contexto se escribió esta obra, en qué se inspiró Tolkien para poder escribirla y sobre todo cómo es que desarrolló la historia de estos entrañables personajes como Frodo, Por Frodo. Gandalf. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. y sobre todo la lucha en que se embarcan tanto humanos, elfos y enanos contra El Señor Oscuro. el Señor Oscuro, bien conocido como Sauron. Así que Acompáñenos en esta maravillosa aventura. Y como para dar un inicio al podcast, me gustaría hablar un poco de John Ronald Reuel Tolkien. o mejor conocido como, J.R.R. Tolkien. o por los amigos, el tío Tolkien. Ah, ¿Qué me puedes contar de él? He de decir que la obra de Tolkien no se creó de la noche a la mañana, por supuesto que no. Obviamente. Las mayores influencias que tuvo Tolkien para escribirlo se parte tanto de la literatura, la lingüística, como de la Primera Guerra Mundial. Claro, Sí, si no me equivoco, él era profesor de la Universidad de Oxford. Ajá, claro. Bueno, en este caso, como profesor, ¿qué influencia tuvo dentro de su obra? Él era profesor de lenguas anglosajonas y literatura dentro de la universidad. Y bueno, Tolkien habla muchísimas lenguas, ¿eh? Pero, ¿cuántas son muchísimas? Dame un número, a ver, para que te hagas una idea. Te diría que unas 10. Ya, más, un poco más. 10 por 2, Casi 21. 21. por una. Claro, obviamente es un natal inglés, pero también sabía francés, alemán, danés, noruego, griego, latín, anglosajón. Wow, son demasiadas lenguas. Sí, muchísimas lenguas. Tanto que dentro de todo este conocimiento de lenguas que tenía, pudo sintetizar dos lenguas para la obra, tanto para El Señor de los Anillos, El Hobbit y El Silmarillion, que son el Quenya y el Sindarin. Claro, si no me equivoco, estas dos lenguas fueron empleadas por el pueblo de los elfos. Y precisamente Tolkien hizo que fueran dos lenguas porque quería hacer o representar dentro de su obra una diferencia de clases sociales. Claro, esta distinción, por supuesto, es algo que pasa dentro de su contexto social político, ¿no? Porque, bueno, se dice, Dice la gente. Es algo que se menciona a la gente que ha leído los libros, ¿no? De que hay una diferencia muy marcada entre tanto los elfos como los orcos. Porque, bueno, la representación que tienen los elfos, ¿no? Elfos blanquitos, 1,80 m. Ojos azules, en contraposición, ¿no? Vienen de una clase social acomodada, ¿no? En contraposición de los que son los orcos, ¿no? Que son Los malos de la película. no, los negros, así se les retrata, Los monstruosos, marginados. literal, ¿no? Los que viven en el subsuelo, debajo de la tierra, por así decirlo. Todo esto debido, obviamente, al contexto sociopolítico que ¿no? le tocó vivir a Que no confundirlo, pues, ¿no? Con lo que podríamos pensar hoy en día, ¿no? Exacto. Oh, ¿y sabías que Tolkien en los años 30, ya obviamente cansado de su época de profesor, obviamente tremenda rutina todos los días, fue que empezó escribiendo la primera obra, por así decirlo, de estos libros, es decir, El Hobbit? El Hobbit, claro, y el Hobbit teniendo en cuenta de que, claro, capaz que muchos no saben, pero el Hobbit es un muy buen libro como para iniciarse dentro de la obra, porque... Y no es como estos No, libros, por ¿no? supuesto, bueno, es mucho más delgado, es un cuento sobre todo. Exacto, como muchos no saben, El Hobbit es en realidad un cuento. ¿Por qué es un cuento? Porque en primera instancia, El Hobbit estaba netamente destinado para los hijos de Tolkien. Ah, Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente estos libros no estaban hechos para ser publicados. No fue hasta que Susan Dangal. Susan Dangal, la que era una trabajadora de la editorial, pudo leer uno de los relatos de Tolkien y pudo lograr convencerlo para que pueda llevarlo a cabo la publicación de estos libros. ¿Te imaginas si Tolkien nunca se hubiese convencido de publicar los libros? ¿Te imaginas un mundo sin los libros del Señor de los Anillos? Que posteriormente se llevaron a películas también. Imagínate, no estaríamos ni siquiera acá hablando de Tolkien. Bueno, amigos, ahora sí pasaremos a hablar un poco más de la fantástica obra de Tolkien, del Señor de los Anillos. Ese mundo de
elfos, enanos, hombres en su batalla contra El Señor Oscuro. el Señor Oscuro, Sauron. Así que pasaremos a contarles datos que muchos desconocen, una que otras curiosidades, así que atentos y aquí vamos. Ya, y partiendo de este conjunto de anécdotas que íbamos a contar acerca de datos de los libros de Tolkien, partemos por el primero dentro de la cronología, que en este caso es El Hobbit, ¿no? El Hobbit, también como dijimos, de las influencias que tuvo para escribir El Señor de los Anillos, parte de un pequeño viaje que tuvo con 12 amigos hacia la montaña de los Alpes. Claro, y es este mismo viaje con sus compañeros que da pie o influencia a la historia de la travesía de Bilbo Bolsón dentro de lo que es el cuento del Hobbit. Y claro, hay quizás mucha gente que no lo sepa, dentro de la comunidad del anillo hay un pequeño resumen donde se narra todas las costumbres y tradiciones, la forma de vida, que se dedicaban, que hacían, Todas cómo las vivían. características de los hobbits, De los ¿no? hobbits, por Exacto. supuesto. Y son esas características que vienen de una misma influencia real. Porque Tolkien se influencia de una pequeña aldea dependiente de Hallgrim. ¿Sabes dónde queda Hallgrim? Es en Inglaterra, ¿verdad? Claro, en Birmingham, Inglaterra. Dale, Gerson, te suelto otro cachito. A ver. ¿Sabías a qué hace referencia los dragones metálicos que atacan a los elfos en la guerra de la caída de Gondolin? ¿Hay alguna referencia a eso? Sí, estos dragones metálicos hacen referencia a los tanques recién inventados de la Primera Guerra Mundial, en la cual Tolkien participó. Oh, ya, a ver, mira, no tenía ese dato, ¿ya? Pero para complementar eso, dentro de las cartas que escribe Tolkien, él menciona que los pantanos negros, lo que se menciona en la obra, la entrada de Moranon, que es una entrada de Mordor, él hace referencia al norte de Francia, ¿no? En la batalla de Somme. Después de la batalla de Somme, exacto. Ahora hablaremos de uno de los personajes principales, es decir, de Frodo. En el primer libro del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, se especifica que Frodo era huérfano desde niño. Claro, como Tolkien en la vida real, quien también quedó huérfano de padre y madre a los 12 años y que pasó luego a la tutela de un sacerdote. Otro de los aspectos fundamentales de los libros es la influencia de la mitología nórdica y de las creencias religiosas cristianas. Claro, Tolkien era un creyente católico romano. Hay muchas de estas influencias teológicas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de esta batalla entre el bien y el mal, ¿no? El triunfo de la humildad frente al orgullo, ¿no? También el acto de gracia que se da cuando Frodo tiene compasión con Gollum. En el Monte del Destino, por supuesto. Exacto. Es una parte fundamental dentro de la obra de Tolkien, ¿no? También la influencia nórdica, pasando por ese lado, muchos de los elfos, pero muchos de los enanos que se mencionan dentro de la obra han sido llamados así por los nombres originales que tienen estos en la vida real, como por ejemplo Thorin, escudo de Roble. Que, a ver, pasando por este dato, quizás para las personas que recién empiecen a leer el libro se van Familiarizar. un poco, no, pero para las personas que recién lo leen, hay mucha descendencia de los personajes, ¿sí? Tolkien te puede decir que tal personaje proviene de tal lugar, de tal padre, madre, y Wow, puede ser hasta cierto punto muy agobiante. por supuesto, sí, es muy cansado de cierto Pero modo. también es necesario. Es necesario, sí. Y para tener un contexto general completo de cada personaje es muy importante saber toda su descendencia. Exacto. Bueno, amigos, esos han sido uno de los datos más interesantes que hemos tenido para ustedes el día de hoy. Por supuesto que no han sido los únicos, es el primer capítulo de toda esta serie de podcasts que vamos a grabar para ustedes, y en el segundo capítulo tenemos algo mucho más importante todavía. Vamos a hablar de lo que ustedes quieren saber, es decir, Las de películas. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy con nosotros. Nosotros somos La Comarca Dejando Bien Lista.